Buenas tardes. Vamos a hablar de el tema de Túnez 1574, la reconquista otomana de Túnez, ¿no? Porque vemos que es el sitio, es el asalto más grande que hay en el siglo XVI y también posiblemente es el hecho con más bajas que hay turco-bereberiscas, ¿no? Que puede oscilar desde 50.000, 60.000 hasta 70.000 o 80.000, ¿no? Y entonces vamos a utilizar distintas fuentes, ¿no? Despertaferro y otras más, Fernández Duro, Martínez Laínez y un poquito de todo. Entonces tenemos la Plaza de la Goleta Túnez, es un enclave de gran importancia para el control del Mediterráneo. Se trata del cierre natural del puerto de Túnez, por lo que su historia está indefectiblemente unida a la de ese otro lugar. Recordemos que en 1535 se produce la primera y victoriosa intervención del emperador Carlos V en Berbería, ¿no? Recordemos que en esta expedición pues iban ahí 4.000 mujeres, ¿no? Cuando había una prohibición expresa del emperador y iban 4.000 mujeres, que serían pues familiares, rameras, busconas, aventureras, luchadoras, de todo, ¿no? Entonces, ese año y con la participación personal del soberano, las armas españolas conquistan Túnez y por supuesto la goleta, ¿no? La goleta permaneció en manos españolas largo tiempo. A finales de los años 60, Túnez, pero no su fortaleza exterior, cayó en posesión de los turcos, coincidiendo, no de manera fortuita, con la revuelta morisca de las Alpujarras, del 68 al 70, ¿no? Entonces, aquí cayó en manos turcas lo que es Túnez, ¿no? Pero no la fortaleza que hay fuera de Túnez, ¿no? Y tampoco la de la Goleta, ¿no? Está la de la Goleta, luego una fortaleza un poco más fuera de Túnez y luego ya Túnez amurallada la ciudad, ¿no? Cayó en manos de la ciudad, ¿no? La sublime puerta quiso imprimir su sello presencial en aquellas zonas que habían estado constantemente en pugna entre cristianos y musulmanes. Estas zonas en el norte de África y la sublime puerta lo ve como un reto de tipo religioso, que estén por allí los cristianos, y entonces allí va a atacar y allí esos frentes que han abierto los cristianos sirven para que ahí descargue el turco sus sucesivas olas a lo largo de los años, ¿no? Y entonces ahora en el 74 va a hacer una, ¿no? Y va a caer ahí. Y gracias a que está ahí, no cae en otro sitio. No cae en Malta, no cae en el sur de Italia, no cae por tierra en Viena, etcétera, ¿no? Entonces, en 1570 el corsario Uchalí toma Túnez, ¿no? No consigue después hacerse con la apreciada fortaleza de la Goleta y esta permanecerá cristiana hasta 1574, año en que el mismo corsario conseguirá ganar la Uchalí, ¿no? Las relaciones con la batalla de Lepanto se hacen evidentes en este espacio del 71, octubre del 71 de Lepanto a ahora en julio-agosto del 74. Los golpes de mano y los cambios de titularidad de la plaza se suceden sin que la gran batalla entre la Cruz y la Media Luna tenga una influencia directa sobre ella, hablando en general, ¿no? Casi 40 años de dominio español sobre la Plaza de la Goleta la convierten en un ejemplo paradigmático de las vicisitudes que sufrieron los presidios africanos. Cumple además otra de las características fundamentales. Está inmersa en el espacio enemigo y con los musulmanes a tiro de piedra, ¿no? Ya hablaremos un poco de todo lo que se va a confluenciar contra la Goleta y Túnez, ¿no? El sostenimiento efectivo de la plaza de la Goleta depende de muchos frentes, de los impuestos que se cobran a la ciudad de Túnez, de los bastimentos que se envían desde la zona italiana y de los que la corona pueda proveer. Sabemos que la vida de los soldados destinados allí fue dura por la escasez de recursos y las tensiones bélicas, ¿no? Pero bueno, a lo mejor también tenían allí familias, sus mujeres, sus novias. Y hemos visto, por ejemplo, Alonso de Salamanca, 25 años se tiró allí en la Goleta y después fue prisionero a Constantinopla, ¿no? La documentación procedente de los diferentes alcaides del presidio nos permite ofrecer algunas luces sobre las formas de vida que allí hubo, ¿no? Alonso de la Cueva, castellano de la posición, realiza una larga petición al rey. Y el rey le envía una serie de artículos que han quedado plasmados en una relación escrita el 13 de marzo del 61. Podemos distinguir tres grupos entre los materiales enviados.
los materiales de guerra, los de mantenimiento y mejora de la plaza y los alimenticios, ¿no? Y demuestra que las parias que la ciudad de Túnez pagaba a los cristianos, principalmente en queso y lana, no eran ni mucho menos suficientes para sobrevivir, ¿no? Sobre los dineros del rey, la mayor parte de las peticiones se refieren primero al armamento y posteriormente a los alimentos, ¿no? Eh, 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 Sobre lo del armamento, en la primera mitad de los 60, la entrega de unos 150 coseletes para los infantes, 300 lanzas y 600 puntas de hierro. 1562, en 1562, pólvora de arcabuz, 125 quintales, y un quintal son 46 kilos, 125 quintales, pues serán pues, 5 toneladas casi de pólvora de arcabuz, fíjate. Salitre, 140 quintales de salitre, mechas de arcabuz, 145 quintales de mechas de arcabuz, más mechas sin cocer, ¿no? Que aún no está preparada para ser usada, 50 quintales más, ¿no? Que tendría que cocerla allí también en la fortaleza, ¿no? Porque para que no se echara a perder o lo que sea. Estamos hablando de años, ¿no? Estamos hablando de lo que llega durante los 60, ¿no? 1560. Dado que se ha enviado pólvora, otra de las grandes remesas será la de artillería. La documentación explica un caso sintomático de la guerra en el norte de África. En las 9 galeras que fueron en 1562 se llevó lo siguiente: 2 medias culebrinas, 4 sacres, un herrero para el cuidado de las piezas, un cabo de bombarderos y 2 carpinteros de ruedas y carros de artillería. Resulta llamativo el hecho de que la nave que transporta dichas municiones debe ir bien protegida para evitar asaltos. Lleva en sí misma más piezas que las que deja en la goleta, ¿no? La protección. Puesto que tiene 2 cañones bastardos, 2 medias culebrinas y 3 sacres, ¿no? Eso la nave, lo que lleva de protección, la nave que lleva las cosas a la goleta, ¿no? Entendemos bien. Se deben incluir dentro del material de guerra 500 arcabuces y morriones, que son cascos, 200 llaves de arcabuz, 2000 varas de arcabuz, 3000 picas, 300 mosquetes, 350 pelotas de artillería y 3150 balas de culebrina. Eso en 1562. Hay que añadir plomo para las balas, ruedas para los carros de artillería, planchas de nogal donde se guardan las municiones, y también materiales para la guerra como calderas para refinar salitre y acero, ¿no? Barriles para el agua, más de 500 barriles para el agua en esta remesa, 6 hornillos de cocer pan en la goleta, se llevan a la goleta. Y la aguada es uno de los conceptos tácticos básicos de la guerra en Berbería, como lo demuestran los múltiples golpes de mano que se dieron en torno a ella. Isla de Helve 1560, el fallido de Argel de 1541, etcétera, ¿no? Y sobre los alimentos, es imprescindible 300 quintales de bizcocho, un quintal 46 kilos. Es natural que tanto en las travesías marítimas como en las plazas africanas se quiera estar bien abastecido de bizcocho, por su larga conservación, lo que podría prolongar la resistencia frente a un posible asedio. En la documentación sobre los presidios africanos es muy habitual encontrar peticiones y entregas de grandes cantidades de bizcocho a las plazas. Le siguen en importancia el arroz, las habas, el vino griego y el vinagre, que tiene buenas vitaminas. El nivel de peligrosidad y tensión para el infante queda de manifiesto por la cantidad de recursos bélicos enviados de forma habitual y las necesidades alimenticias que debe cubrir, ¿no? Bueno, en el 73, una toma temporal de Túnez por los españoles de lo que es la ciudad, ¿no? O a lo mejor será del otro fuerte, ¿no? Porque vamos a hablar un poco de cómo era en el 74 la zona esta de la goleta. Pues la goleta da al mar Mediterráneo, ¿no? Y hay un canal que del mar Mediterráneo cruza por en medio de todo lo que es la fortaleza,
cruza el canal, que tiene la goleta su puente sobre el canal dentro de la fortaleza, y ese canal da al otro, cuando ya termina de cruzar la fortaleza de la goleta, a un lago ahí bastante grande que hay. La goleta pues puede ser cientos de metros o algún kilómetro de lo que es de largo, y eso como mínimo, ¿no? Y también el lago, pues también es así larguito, algún kilómetro, dos o tres, o muchos cientos de metros, ¿no? Y en el lago hay un islote, ahí que está fortificado, que tiene algunos cañones y tal. Y al otro lado del lago, enfrentado a la goleta, hay un nuevo fuerte que se llama Novo Arx, ¿no? Y también es bastante grandecito, de cientos de metros, ¿no? Y de ahí pues ya salen unas murallas exteriores del Novo Arx, que comunican con la ciudad de Túnez ya, ciudad propiamente dicha, que también está amurallada, ¿no? Y también salen otras murallas que van por el lago y luego se meten hacia tierra un poco, ¿no? Y entonces son dos fuertes muy importantes, ¿no? La goleta, por ejemplo, tiene 7 baluartes, ¿no? Primero tiene también foso, tiene plataforma, tiene castillo exterior, digamos, donde están estos 7 baluartes. Y ten en cuenta que cada baluarte tiene sus cañones, ¿no? Un montón de cañones cada baluarte que se cubren respectivamente, ¿no? Frente a los asaltos que vengan, ¿no? Y este es el exterior. Y dentro luego está el viejo de la goleta, que es otro fuerte interior, que tiene 4 baluartes en esquinas, ¿no? También con sus cañones cada uno en los baluartes y en la zona, ¿no? Y entonces es un fuerte grande, ¿no? La pena es que entre los dos fuertes, la goleta y Novo Arx, solo habían 6.000 hombres, ¿no? Y también el estaño incluido ahí, el islote de Santiago en el lago, ¿no? Y si hubieran habido más que cabían de sobra, pues hubiera sido mucho más difícil, ¿no? Y igualmente habían unas barcas ahí, ya hablaremos de ella, y el Novo Arx tenía 6 baluartes, ¿no? Era hexagonal y en cada una de las esquinas pues hay un baluarte que sobresale y cubre todo lo que es el largo del lienzo de la muralla hasta el siguiente baluarte que sobresale, ¿no? Y también era de varios cientos de metros y pues dentro tenía casas de viviendas y cosas de todo tipo, igual que el que tenía la goleta también, ¿no? Y también tenía su foso, tal, su plataforma elevada sobre el foso y luego ya viene el baluarte exterior y tal del Novar o de la goleta en su caso, que también tiene interior, ¿no? Bien. Y hay que decir que entre los tres fuertes, el del Novo Ars, el del islote y el de la goleta, unos 300 cañones. Eso es lo que había, ¿no? Y claro, va a ser un ataque muy fuerte. Ten en cuenta que se estima que en Malta unos 20.000 en lo que son los asaltos del 65, 1565 a los fuertes de San Telmo y San Miguel y el otro en Malta, ¿no? Y luego unos 10.000 o 15.000 muertos en la batalla posterior cuando llegan los 9.000 o 10.000 tercios y que también salen los de los fuertes de San Miguel y se le da batalla campal en Malta, ¿no? Completando 30-35.000 muertos. Aquí estamos hablando de que 60.000 fácil entre violentos y por enfermedad, 60-70.000, ¿no? El doble, ¿no? Entonces, por eso estamos viendo aquí cómo son estas zonas, ¿no? Bien, y entonces mm, vamos a hablar un poquito de Gabrio Cervelloni. Gabrio Cervelloni, además de un brillante ingeniero militar en cuyo haber se contaban las fortificaciones de Roma, Ancona, Civitavecchia y Ostia, Ostia era el puerto natural de Roma, Gabrio Cervelloni, nacido en 1509, fue también un profesional de las armas que a los 22 años dirigía ya la defensa de la plaza de Secco, asediada por el duque de Milán. Estuvo presente en la batalla de Lepanto y acompañó luego a don Juan de Austria en su campaña de Túnez en el 73, ¿no? En una relación hecha por él mismo a propósito de un pleito que mantenía en España
sobre la fortificación de Oropesa y la encomienda de Villahermosa y que se conserva en la biblioteca del British Museum, confiesa haber servido durante 24 años en los ejércitos del emperador Carlos V y otros 14 años en los de Felipe II, que son 38 años al servicio de la monarquía española. Bien. Bueno, pues empezamos ya con el tema este de la goleta. Luego vamos a coger un poco un relato que hay de Alonso de Salamanca más detenidamente, ¿no? Que lo que hicimos, en el resumen que hicimos del siglo de oro, siglo XVI, pues ahora un poquito más detenido. Y narramos. De ahí que al mismo día siguiente, el 2 de julio, ¿no? Ten en cuenta que llegaron los turcos el 13 de julio, ¿no? El 2 de julio se entrevistaron Gabrio Cervelloni, que es el que estaba a cargo del Novo Arx, y Pedro Portocarrero, que es el que estaba a cargo de la goleta. Ambos militares se reunieron en la goleta. En dicha reunión, Cervelloni manifestó su intención de permanecer en el Novo Arx tunecino mientras no recibiera órdenes expresas del monarca en sentido contrario, ¿no? Esto a eso que dicen de que tenían que se hubieran juntado todos en la goleta, que como hemos dicho era más grande porque tenía anillo exterior y luego anillo viejo interior, ¿no? Y al parecer era más grande que el Novo Arx. Y meterse ahí los 6.000 hubieran resistido mejor, pero resulta que Cervelloni tenía el encargo de estar en Novo Arx y aprovechar lo que se había reforzado de Novo Arx, ¿no? Y que si no se lo mandaba el monarca no se metía en la goleta, ¿no? Pero que iba a mandar gente, ¿no? Y entonces, como dice, actitud que merece las críticas de Alonso de Salamanca, sin embargo, enviaría 9 banderas en ayuda de la goleta. De regreso a su fuerte, Cervelloni escribió a gran vela sobre las deficiencias que observó en la goleta, ¿no? Don Pedro Portocarrero, entre tanto, se apresuraba a hacer el recuento de las fuerzas que poseía y a distribuirlas convenientemente. 16 eran las banderas con que contaba, 6 de los efectivos ordinarios de la goleta, mandadas por los capitanes Martín Canales, Martín Lorenzo de Extremadura, Pablo de Aldana, Francisco de Haro, Francisco de Meneses y Francisco de Vargas. Una procedía de la vecina fortaleza de Bicerta, abandonada por los españoles. Bueno, como dijimos también en el siglo de oro y tal, hablamos así de pasada que se abandonaban ciertas, de que se perdían ciertas posiciones y no dijimos nada más. Es cuando se producen estas pérdidas porque se abandonan, ¿no? No se tiene gente, solo hay una o dos banderas y se abandona. Y eso pasó en Bujía, algún otro, alguna en el Atlántico también y tal. Bueno, y entonces esta de Bicerta, cuyo gobernador Francisco de Ayala, con los 200 hombres, la bandera de esta de 200 hombres a su mando, pasaron a engrosar las tropas de Don Pedro. Y por último, las otras 9 habían sido enviadas desde Túnez por Cervelloni. La bandera puede ser de 100 o 200, ¿no? Por ahí puede ir. Sus respectivos capitanes llamábanse Barahona, Pedro Artieda, Antonio Velasco, Martín de Benavides, Giacomo Brembilia, apoyado Vallacerca, Giovanni Battista Malerba, de Cremona, Giovanni Lois Belvisio, Rodrigo de Velasco y Rodamonte Beccaria, ¿no? Pues ya hemos visto que de 16 banderas, pues 12 con capitanes españoles y 4 con italianos, ¿no? 16 banderas, pues eso, 1600, 1800, por ahí andará. Luego vamos un verso de Alonso Salamanca, dice: otro siguiente, casi a mediodía, a las cisternas altas ha llegado el turco. Do comenzó a sacar infantería, tomando las salidas con cuidado, las salidas, ¿no? Don Pedro allí, la suya, la infantería suya, presto envía. Do grandes caramuzas se ha trabado, con más de 30.000 turcos paganos
y solo 800 los cristianos. Retiranse cristianos a la tierra, con pérdida dos, que ya han quedado, que han perdido dos, muy poco. Han quedado muertos en aquella cruda guerra de las grandes caramuzas, ¿no? Bien. Una nota, por ejemplo, sobre qué es la fagina, eso que ya hablamos en el sitio de Amberes en el 85. La fagina es un haz de ramas delgadas, muy apretadas, que se sirven los ingenieros militares para diversos usos y muy señaladamente para revestimientos, coronar, incendiarias, etcétera, ¿no? Y entonces, pues vamos a hablar un poquito que aquí los turcos vienen aquí con Uluç Ali, con 330 naves, 70.000 soldados que ya traen los turcos, por lo menos, eso que traen en las naves, ¿no? Y de estos son 40.000 escopeteros y 20.000 arqueros, ¿no? Pero es que resulta que dicen que hasta 30.000 o 50.000 berberiscos que vienen también con ellos, ¿no? Porque no quieren a los españoles ahí, porque los españoles quieren controlar más el comercio y cosas así, y son cristianos, y los españoles italianos. Entonces ahí van los de Cartago, los de Numidia, los de Trípoli, los de Alquihuarán, los de Argel, ¿no? El número, pues, de lo que son las poblaciones civiles, hasta unos efectivos de hasta unos 50.000, ¿no? Aumentándose a 120.000 lo que va a ir al ataque de estas dos fortalezas, ¿no? Y entonces esto es un paralelo también con la Segunda Guerra Púnica, ¿no? Cuando vino aquí con hispanos y legiones romanas, ¿no? La batalla de Zama, la destrucción de Cartago y todo esto, ¿no? Y pues un ciclo que se repite, igual que vimos que también iban las legiones hispanas de Julio César con los italianos a la zona de los belgas y los holandeses, que el ciclo después se repite otra vez con el Farnesio, siglo XVI, y Amberes, etcétera, ¿no? Bien, luego un descanso. También hay que decir que al parecer, justo antes de que llegaran los turcos, vinieron unas galeras y trajeron refuerzos de algún tipo, alimentos o armas, y llevaban 500 hombres para dejarlos y al parecer no se quedaron, ¿no? Y fue una pena, ¿no? Porque claro, la fortaleza ya de la goleta tenía sitio para más gente, ¿no? Y si hubiera resistido mejor. Como decimos, la fortaleza de la goleta pues es también así como redonda, ¿no? Y 7 baluartes en lo que es el exterior. Luego una plataforma de lucha y luego ya el interior con 4 baluartes en forma de rectángulo, ¿no? Más o menos. Y entonces dice, por ejemplo, versos de Alonso de Salamanca. Por esto entró tan presto el enemigo que en 10 días plantó su batería muy junto a los pozuelos de agua, digo, entre ellos y la mar paró su vía, alzando un gran bastión, que se puso él a hacer un gran bastión el enemigo. Yo fui testigo, desde el cual lo más alto nos batía con culebrinas 6 y 12 cañones, haciendo 1000 pedazos los sestones. Y cierra en 15 días con trincheras, por 100 pasos delante el quemadero, de allí gran batería nos pusiera orilla del estaño que refiero, del lago Estaño, ¿no? Y desde allí tal daño nos hiciera que a todos mostró bien ser mal agüero, batiendo con gran furia los torreones nuevos con bien 100 y más cañones, ¿no? Entonces ya vemos que están aquí con 130, 140 cañones, por lo menos los turcos, batiendo los torreones nuevos, los baluartes nuevos que han hecho del anillo exterior, ¿no? Y claro, la muralla está exterior, debajo de ella una plataforma y luego ya el foso, más exterior todavía, ¿no? Y también hemos de decir que aquí
van a ser muchos asaltos. Ya hablaremos un poco después de cuántos asaltos se contaron, pero que muchas veces eran por distintos puntos y entonces ahí iban también turcos y no turcos. Los berberiscos, que eran un montón, también hacían por su zona, por el sur, por donde fuese, ¿no? Y entonces tiraban de continuo noche y día, batiéndonos lo nuevo todo entero. Y la que sobrepuja nos hacía gran daño en San Cristóbal Caballero, en ese baluarte, y a San Jorge y a Santiago deshacía, derribando las partes que refiero. Y en 30 días solos que han estado, la chapa a nuestro foso habían ganado, ¿no? Y amenazada de este modo la chapa del foso, 8 capitanes solicitaron de Portocarrero les permitiese salir a levantar un bastión en aquella chapa como protección del foso, pero tampoco en esta ocasión aceptó el gobernador la sugerencia que se le proponía, ¿no? Dice, llegado junto al foso el caso, avino que se juntaron 8 capitanes y fueron a don Pedro y con buen tino de ánimo español más que alemanes le dijeron, señor, nuestro destino es que mandéis salgamos a estos canes, porque si una vez ganan el foso, concluso nuestro mal y no hay reposo. En cambio, ordenó minar la contrachapa con la intención de volarla si los turcos pasasen sobre ella. Pero la traición de un desertor que reveló el plan al enemigo invalidó el ardid. Bueno, aquí pues eso, van habiendo asaltos y tal, en todo esto que no estamos hablando, pero aquí están hablando de qué hacer con el foso, ¿no? Y bueno, dice, los efectivos de la goleta se hallaban tan mermados que Cervelloni atendió la petición de ayuda que se le hizo y el 29 de julio envió 4 banderas al mando de los capitanes Juan de Figueroa, Pedro Manuel, Lelio Tanna y Tiberio Bocca Fosca, ¿no? Que levantaron el ánimo de los sitiados. Bueno, hemos dicho que el 13 de julio llegaron, esto ya es el 29 de julio que ya mandan los primeros refuerzos de 4 banderas. Dice, estando ya el negocio, esto sobre la llegada de esta, estando ya el negocio en tal estado de ser muerta la más de nuestra gente, porque ya, como decimos, van habiendo asaltos, aunque no lo mencionamos, a Gabrio, Cervelloni, más socorro han demandado, y él dio 4 banderas prestamente, y a 29 del que se ha contado de julio, vinieron cierto a tiempo conveniente, por ser ya la primera casi muerta en esta tan reñida y gran revuelta. Seguimos. Cortar la vía de comunicación que enlazaba la goleta con el fuerte tunecino Novo Arx a través del lago Estaño era propósito de los turcos, pero sus esfuerzos por apoderarse del canal del Foso habían resultado fallidos. A 9 del de agosto ya tenían casi junto a los nuestros sus bastiones, ¿no? Ganarnos todo el foso pretendían y ocupar el canal con 2 torreones para cuitar las barcas que venían de Túnez con socorro y otros dones, mas no pudieron estrecharnos tanto que no dejasen paso tanto cuanto. Viendo el infiel batiendo no podía mostrar en nos su sanguinario efecto, nos minó un torreón nuevo este día, y lo voló en un punto el maometano, matando a muchos de los que se calla. Quedamos los demás en grande aprieto, y más por ser tan altos sus bastiones, que nos descubrían bien los torreones, ¿eh? Los altos que eran sus bastiones. Pues esto es como en San Telmo, en el de Malta en el 65, que sus bastiones los hacen muy altos, más altos,
echan ahí un montón de tierra y de todo y los hacen más altos que las murallas, ¿no? Y ahí plantan la batería y todo lo que haga falta. Entonces, sin embargo, tres soldados desertores de aquí de la goleta, huidos al campo enemigo por haber sido agraviados por un superior jerárquico y para escaparse de la muerte, que ya verían ellos, supongo, sugirieron a los sitiadores la solución de cegar el canal del foso. Y frente a casos como este, también hubo otros en los que el beneficiado fue el bando español por las noticias que pudo conocer acerca del ejército enemigo. Por ejemplo, dice, diciéndonos, teneos fuertemente que ya se nos acaba el bastimento, la pólvora, pertrechos, y la gente casi toda nos falta. No hay contento. Si estamos 15 días o hasta 20, es todo lo posible, que es momento en el cual, si resistís como valientes, ganáis eterna fama entre las gentes. ¿Eh? Fíjate que ya aquí le dice un turco que les falta casi toda la gente, ¿no? Y habían ahí hasta 120.000, ¿no? Entonces, dice, más el que con más celo allí avisado por cartas fue Santiago sobrestante, que fue allí de obras buen soldado, cautivo en la armada aquel instante, donde trayó huyese un renegado a solo darnos aviso bien bastante, de los baxeles, gente y municiones que había allí de armada y pabellones. Bueno, más o menos. Mientras tanto el asedio seguía, y pese a algunos encuentros favorables a las tropas españolas, protagonizados por capitanes como el italiano Vallacerca y el español Sotomayor, lo cierto es que la situación de la goleta a 7 de agosto era francamente apurada, de ahí que se escribiese a Serbelloni instándole a venir con sus fuerzas y abandonar el fuerte tunecino. Pero el gobernador italiano rehusó hacer tal cosa, limitándose a enviar nuevos socorros en ayuda de los sitiados. Y así, Pedro de Bobadilla recibió la orden de partir con toda rapidez al frente de 3 compañías, mandadas por los capitanes Martín de Acuña, Ercole de Pisa y Maldonado. Y luego de atravesar el campo turco logró entrar en la goleta. Con gran contento fueron recibidos del general don Pedro la más gente y en orden militar constituidos con estilo sagas muy conveniente, diciendo que si Gabrio sus sentidos abriera y se viniera con su gente, fuéramos más afortunados que macabeos fuertes afamados. Y es que, de haber abandonado Serbelloni el Nova Ars y concentrado sus tropas en la goleta, quizá el resultado final hubiera sido otro. Al menos esta era la opinión de Alonso de Salamanca. Pero el general italiano nunca se decidió a dar tal paso y se contentó únicamente con enviar refuerzos a medida que la situación en la plaza sitiada iba empeorando. Refuerzos que, como señala nuestro autor, no tardaban en sucumbir ante la presión turca y la desorbitada diferencia numérica que tenían en su contra. Mas fue Cabrio tan ciego allí al presente que nunca quiso ver que se perdía, porque siempre que mandaba gente nos la mataban los turcos el mismo día, mostrando cualquier de ellos ser valiente por la mucha gente que acudía. Y allí juntó el infiel contra cristianos, contando por cada uno de los cristianos 100 paganos. Por supuesto, si eran 100.000. Y ser tan grande el número de gente que el turco allí ajuntó en esta jornada, conocimos bien copiosamente por 33.000 turcos de soldada que en combates fieros dimos muerte en los 2 meses justos que la armada perdió los 20.000 en la goleta y 13.000 en Túnez a escopeta, ¿no? Dice que
20.000 en la goleta, 13.000 en Túnez, en el Novo Ars, en la escopeta, será. Es lo que dice, pero es más que eso. Hubo manifestaciones religiosas también durante el asedio, con apariciones de la Virgen Pía, quien pidieron suplicase por su hijo, eso ya que se ven ahí que van a sucumbir. La situación en la goleta se agravaba por momentos. De agosto 19, el turco Asiento juzgó ya nuestros fuertes por perdidos, porque a San Martín un momento tomaron los fieles descreídos. El de San Martín, el baluarte tomado. Y de nuevo buscan los sitiados la ayuda de Serbelloni, quien una vez más mantiene su postura de no abandonar el fuerte tunecino, pero envía a la goleta 6 compañías al mando del maestre de campo don García de Toledo, y en las que figuraban hombres tan avezados como Montaña de Salazar, Juan Quintana, Escipione Amatuso y Fray Antonio Strombone, transportados todos ellos por la flotilla de Juan de Zanoguera, ¿no? Zanoguera era el comandante del fuerte que había en la isla de Santiago o Checli, situada en el lago del Estaño, y durante el asedio turco mantuvo la comunicación entre el fuerte tunecino de Novo Ars y la goleta, al frente de una pequeña flotilla, que también iba armada y se acercaba a la costa y disparaba a los turcos, ¿no? Él mismo lo indica en su escrito sobre los sucesos de aquellos días. Yo de ordinario, con 2 chatas y 8 fragatas, cada noche iba a Túnez a llevar bastimentos y municiones, y a dar relación a don Serbelloni del estado en que estaba la goleta. Bien. En efecto, la situación en la goleta era ya desesperada. 2 días antes de su caída definitiva, 5 capitanes habían sugerido a Pedro de Portocarrero abandonar la nueva goleta, la exterior, y replegarse a la vieja, idea que rechazó el gobernador. Pues que en San Martín el enemigo está puesto de asiento y de morada, en ese baluarte, y junto a él su bastión y hecho abrigo, cierto ha concluido la jornada, y si esto no hacemos, el castigo, lo de meterse en el viejo, será bien nos corta bien su espada. Don Pedro dicho, no es regio servicio hacer lo que me dicen, ni es mi oficio. Pese a tal negativa en esta ocasión, el comportamiento de Pedro de Portocarrero es juzgado siempre como correcto por Alonso Salamanca, quien repetidamente inculpa el desastre a Serbelloni y a su obstinación en no acudir sus fuerzas en defensa de la goleta. Y si el fuerte turcos le han ganado, fue por no haber las 2 fuerzas juntado. Pocos momentos antes del desastre final tuvieron noticia los sitiados de un posible socorro procedente de Sicilia, pero el desánimo era total y el anuncio fue acogido con escepticismo. El día 23 de agosto tenía lugar el ataque final que puso en manos turcas la goleta, tras de vencer las últimas resistencias. Y para contar caso tan extraño, no sé yo de qué arte encarecerlo, qué pérdida tan grande, bien tamaño, con qué estilo sabré yo componerlo. Faltarnos gente y no ánimo fue el daño, no hay otra causa en que ponerlo, de suerte que la fuerza que aquí lloro, a 23 de agosto ganó el moro. El comportamiento de los otomanos con los vencidos fue de extremada crueldad. La única crítica que dirige Alonso contra el comportamiento de Pedro es a causa de no haber hecho volar la pólvora almacenada en la fortaleza al iniciarse el ataque final turco, como aconsejó Madariaga, con lo que pudo habérseles causado gran daño. Por el contrario, dicha pólvora cayó en manos de los vencedores y
que no fue poco el daño que se ha hecho con ella, pues el fuerte fue deshecho con ella, ¿no? El balance de los muertos en los 40 días que duró el asedio de la goleta es aterrador. 29 fueron las compañías que se perdieron, 19 de españoles y 10 de italianos, y 17 los capitanes esclarecidos que dieron su vida. 12 de España y 5 de Italia. Pues eso, ya hablábamos que unos 2.800 en total aquí en la goleta, con 300 mujeres y niños vivos y 73 soldados vivos de cautivos, ¿no? Y entre uno de estos 73 era Alonso de Salamanca, que ya dijimos que se fugó allí de Constantinopla, me parece que 2 años después, o poco más, y junto con 200 o 300 más, ¿no? Que eso era su historia, cogieron luego un barco por ahí y tal. Bien. Entonces allí, gente que se perdió allí, Luis de Sigura, Hernán Martín Canales, Diego Martín Lorenzo, Sotomayor, Ayala, Don Martín, llamado Benavides, Velasco, Barahona, Pedro Artieda, hombres de ánimo grande en guerra y lides, el buen Madariaga, que dicen que de Vizcaya no ha salido juicio más croico ni entendido, Juan Pérez, el vedor, fue allí degollado, Pedro Gil Cartero, buen soldado, Francisco Pérez, habiendo servido 28 años o 47 años a su rey en oficio honroso de su municionero, muy famoso. De Córdoba, Antón Sánchez, sobrestante de obras, en el baluarte de Santiago. Allí lo vio Alonso de Salamanca en el baluarte de Santiago, Antón Sánchez. Briones, capitán de artillería, 30 años sirvió al rey. También supervivientes que pasaron a cautividad: Vargas, capitán, Pablo de Aldana, Don Martín, dicho de Acuña, Juan de Figueroa y más Quintana, Don García de Toledo, Don Francisco de Haro, Rodamonte, Bautista Malaherba, Antonio Estrambón. Mujeres y criaturas cautivaron dentro de la goleta bien 300. Mercantes y sin sueldo no quedaron con vida casi 100 de estos cuentos. Soldados de bandera no escaparon, si no es como 70 sin ser muertos. Hablando de Cervellón y de abandonar o no el Novo Ars, que al obrar así no hacía sino cumplir estrictamente el precepto legal que obligaba a todos los alcaides de castillos y fortalezas a no abandonar su puesto, salvo por orden expresa del monarca. De no recibirla, su deber era permanecer en él y defender hasta la muerte la plaza que les hubiera sido confiada, ya que si quedaban con vida podían incurrir en delito de traición, castigado con la pena capital, que ya vimos que se han dado casos, ¿no? El tema, por otra parte, era de bastante actualidad, pues todavía se recordaba el impacto producido por la pérdida de Bujía y sobre todo por el hecho de que su gobernador Alonso de Peralta hubiera quedado con vida tras el desastre.
Sí, hablan de los ingenieros que las contraminas, mas no contraminó con trasas dinas, pues salió contra nos su ingenio artero, que con las contraminas que ha fundado, la muralla nuestra ha derribado. Eso hablando de la goleta, ¿no? De los fuegos de artificio, que hicieron mucho efecto en tal porfía, mayormente en asaltos cosa electa, mas faltó la gente desde efecto, plática al servicio que decreto. Faltaron las reformas planeadas por el anterior gobernador de la Goleta, Pimentel, tendentes a robustecer las defensas de la plaza, que si lo allí trazado por Pimentel en partes que aquí alego, de San Pedro y Elifonso, fuera obrado, sin duda, o hubiera sido nuestro el juego, porque casi 100 varas más sacado cada mura al estaño, al lago, gran sosiego fuera, y más formada la defensa de aquella fortaleza tan inmensa. tan. Bien, luego, tras de la toma de la goleta, los turcos dirigieron todo su empuje contra el fuerte Novoarx tunecino, y el relato de este suceso da comienzo al canto tercero del poema, enumerando primeramente las fuerzas que allí había, con Serbelloni a la cabeza. Pensando el viejo Cabrio de salvarse, quedóse con muy buena infantería, 21 compañía que contarse, es caso escandaloso a quien lo oya, 200 con 3000 quien bien mirase, 3200 de España e Italia a medias bien había, ¿no? Por unos 1500 como a media, España e Italia, cada uno, ¿no? Del gasto 400 con maestranza y 200 sin sueldo toman lanza. Bueno. Sí, 3200. 2800. Primero decían 1600 soldados, 16 banderas. Luego pasan 1200 en 3 veces que hemos dicho, o dos. 3 veces, perdón, que hace en total 2800 en la goleta. Y luego 3200 en 21 banderas, dice. En 21 compañías en Novoarx. Viendo la causa perdida, los defensores del fuerte pensaron en abandonarlo y retirarse a la isla de Santiago. Que no es así, ¿no? Porque hubo muchos asaltos, ya lo diremos ahora después, en Novoarx, ¿no? A la isla de Santiago en el estaño, pero renunciaron a ello por la escasez de agua que tenía la isla. El sentimiento de Serbelloni ante la inminencia del desastre le hace estar triste y afligido, ajeno de placer y de contento, y no era para menos este estado de ánimo, ya que el rey bien podría responsabilizarle de la pérdida de ambos fuertes, el tunecino y la goleta. Claro, porque si se hubiera concentrado, como los turcos estaban concentrándolo todo en la goleta, si él hubiera ido todo a la goleta, pues y hubiera aguantado esos días más que le dijo el desertor turco, pues se hubiera retirado y le hubiera dado por vencido, ¿no? Pero al no meter más gente en la goleta cedió, no aguantó todos esos días y ya se fueron aquí, pero bueno, aquí metieron un montón de asaltos, ya ahora lo diremos. Tras una defensa heroica, el 13 de septiembre, que fue el lunes, y bajo el signo de Libra, como precisa Alonso, los turcos entran en el fuerte por los bastiones, en el fuerte de Novoarx, por los bastiones de Doria y San Juan. Las pérdidas en vidas son elevadas y los desmanes cometidos por los turcos semejantes a los llevados a cabo en la goleta. Serbelloni salvó la vida aunque fue hecho prisionero, pero otros no tuvieron la misma suerte, entre ellos Pagano Doria, que en su intento de dirigirse a la isla de Tabarca, donde tenía amigos moros, fue sorprendido en el camino y decapitado. Los capitanes que murieron en esta acción fueron 20, 12 españoles y 8 italianos, entre los cuales cita nuestra autora Diego Manrique, Fadrique de Oria, Diego de Quiroga, Juan Vallejo, Giovanni Paolo, Serbelloni, que es el hijo del gobernador. Fíjate,
Giovanni Lois Porro, Giovanni Bianco, Massino de Cortona e Hipólito Doria. Entre los que lograron sobrevivir menciona a los capitanes españoles Diego Osorio, Antonio Maldonado, Alonso de Angulo y Juan Méndez de Haro, y a los italianos Antonio Tarsis, Annibale Beccaria, Giovanni Margliano y Tindavaro, todos los cuales fueron hechos cautivos y Dios sabe si volvieron todos vivos, duda nuestro autor. Conquistado el fuerte tunecino, el último reducto español era la isla de Santiago en el Estaño, a cuyo frente estaba Juan de Zanoguera. Sinan Pachá le invita a rendirse y al cabo de 3 días de negociaciones se establecen los términos de la rendición. 3 días en el concierto se han estado y en el Senán le concede hombres 50, que se vaya con 50 hombres, o que salga vivo, al Zanoguera, ¿no? No siendo gente de supremo grado, y que el dinero que allí a su cuenta está se quede allí. Y con estas condiciones lo han acordado, que no lleve el dinero si quiere largarse vivo, ¿no? A los 17 del nombrado concluye tal concierto Zanoguera, dejó luego la isla y se ha embarcado con lo que el Baxán le concediera, dejando allí el dinero de contado que ya dice del fuerte antes viniera, el dinero vino antes del Novars y se quedó ahí en la isla, y otras muchas joyas y pertrechos que se tomó a Cuchalí por sus provechos. Bien, el 20 de septiembre queda ultimada pues la conquista de Túnez y los turcos trataron de muy distinta manera las dos fortalezas que en su poder habían caído, ya que decidieron conservar el Novo Arx y destruir por completo la goleta. Dice Hess, historiador, con H, Hess y doble S, se refiere a esta acción de la goleta Túnez como la que quizá fue la más cara campaña durante el siglo XVI. Eso en el libro The Forgotten Frontier. Bien. Tuvo rentabilidad moral esta toma, ¿no? Bueno, si no a comparar los números. Y, bien, pues eso, llegó el 13 de julio, a los 40 días cede la goleta y desde la goleta a Novo Arx, unos 20 días que cede Novo Arx, ¿no? Vamos a hablar un poquito de otra versión y... primero, la flota de invasión. En principio, más de 300 navíos y 100.000 hombres. Eso si viene con la flota, unos decían 70.000 que venían con la flota, aquí puede decir hasta 100.000, ¿no? Aparte de todo lo que venga berberisco. Llega el día 13 de julio frente a la goleta. La amenaza es de tal entidad que pone muy difícil una rápida reacción desde Sicilia o Nápoles, ¿no? Porque juntar, pues, que el monarca o los españoles italianos junten tanto para llegar a 300, 100.000, pues difícil. Los invasores concentran su ataque directamente contra la goleta, es la posición clave, pero los españoles han cometido el error de dividir sus fuerzas, como hemos dicho. Luego, los turcos no lograron cortar las comunicaciones entre Novo Arx y la goleta. Las aguas del lago y el profundo canal de navegación que las comunicaba permanece hasta el final en manos hispánicas. Sin embargo, aunque se refuerza la goleta varias veces desde nuevo, resulta finalmente insuficiente, ¿no? Y luego también hay combates en los abiertos, en los alrededores de Túnez, ¿no? Los turcos sufrieron fuertes pérdidas a manos de los escaramuzadores hispano-italianos, ¿no? Y hay que decir que escaramuzas se daban en el Novo Arx, salían del Novo Arx dos murallas, ¿no? Una a lo largo del lago, a una parte del lago y hacia otra parte del lago igual, y luego se metían tierra adentro hacia Túnez, ¿no? Y entonces ahí hay escaramuzas también, ¿no? En toda esa zona, pues hay bosques y todo eso, campamentos. Y entonces vamos a hablar un poquito, como hemos dicho,
que según Cervantes, pasaron de 25.000 los muertos turcos en 22 asaltos generales que dieron en el Novo Ars de Túnez, ¿no? Según Cervantes, 25.000 pasaron, ¿no? En 22 asaltos en el Novo Ars de Túnez, ¿no? Y, como dijimos, según apunte genovés, las pérdidas turcas, según un agente genovés, un espía genovés allí en Turquía, las pérdidas turcas en la goleta y Novo Ars de Túnez y las escaramuzas son 15.000 muertos remeros y soldados por enfermedad y otros 50.000 perecidos en los combates de la goleta y Túnez. Entonces, por confesión de allí de Estambul, 65.000, ¿no? Que, que sabiendo que hay un montón de asaltos, 22 en Novo Ars y un montón más que habrán en la goleta, dando por ejemplo referencia de Alonso de 20.000 estimados muertos en la goleta con todos los asaltos que sean, ¿no? Que si la Estambul dice 65.000, que en verdad pueden estar ocultando un poco, a la baja un poco, incluso puede ser más. ¿Por qué puede ser más? Por el número de asaltos, que puede llegar hasta 40 asaltos, ¿no? Saltos simultáneos, algunos de ellos, o en distintos momentos, ¿no? Ya hemos visto todos estos días. 40 días y después 20 días, ¿no? Y tenemos que en el Novo Ars, después de la explosión de minas, 14 asaltos rechazados. ¿eh? Alonso de Salamanca estuvo cautivo 2 años en Estambul, se evadió con otros 270 cautivos. En la goleta dicen unos combatiendo cada hora. El último día de la goleta solo había 600 hábiles para las armas, de los 2.800 que en total habían pasado. Y también habían 600 o 700 malheridos que estaban ahí, que fueron rematados, ¿no? Y si se hubiera concentrado toda la gente, hubiera venido, o la mayoría, porque solo había que dejar a lo mejor una cosa simbólica suficiente el Novo Ars, o si habían 3.200 en el Novo Ars, con dejar 1.500 y meter otros 1.500 aquí, se hubiera podido hacer dos cosas: o los turcos se rendían y cejaban en su intento, o se llegaba a un pacto de evacuación de la goleta, incluidos los heridos, ¿no? Y se hubieran salvado, pues, esos 600, 700 heridos, más los 600 que habían hábiles, 1.200 que hubieran pasado al Novo Ars, con los 3.000. Hubieran sido ya 4.000. Se hubieran hecho fuertes en el Novo Ars, 4.000, ¿no? Si hubieran aguantado más ahí, no hubieran perecido esos 4.000 y solo hubieran sido 2.000. Bueno, especulaciones de lo que podía haber sido, ¿no? 400 cautivos en el Novo Ars, 73 cautivos en la goleta, 470, más 300 mujeres y niños, ¿no? Bien. Y entonces, pues eso, para que Alonso de Salamanca diga que de 20.000 mínimo, o lo que estima él en lo de la goleta, y vemos aquí todo esto, pues un montón de asaltos, ¿no? En todos esos días, y desde distintas zonas, también con los berberiscos. Bien, con esto pues ya damos por un poco finalizado lo de la goleta Túnez, ¿no? Que es importante porque esto ya fue el sumum que le hizo a los turcos decir, bueno, ya vamos a llegar a un acuerdo de paz y se acabó con los cristianos, ¿no? Con los españoles, porque como, con poco pues le causaban un gran daño, ¿no? Malta, Lepanto, la goleta Túnez. Imaginemos estas oleadas contra
contra la península itálica, contra la Bota, contra Sicilia directamente, en vez de contra estos enclaves avanzados que fueron los que retuvieron las oleadas, ¿no? Y estamos viendo uno de ellos. Y hay que decir, pues eso, que la goleta, pues podía tener, es así como redondo, el anillo exterior, con 7 baluartes que sobresalen, y fácilmente de diámetro, pues algún kilómetro, kilómetro y medio, o dos, es posible, ¿no? Por eso hemos dicho que ahí que había más gente, ¿no? Vale, gracias. Otra cosa que queremos decir en relación al número de bajas turcas, turco-berberiscas en la goleta Túnez, no Wars, es que son 33.000 genízaros, dice Alonso de Salamanca, con las fuentes que tenga él de Constantinopla o de ese tiempo, de 33.000 genízaros. ¿Y qué pasa? Que las tropas turco-berberiscas, como ya hemos dicho, podían ser 70.000 de la flota o 100.000, ¿no? Y ahí son unos cuantos genízaros y el resto de otro tipo del resto del imperio, ¿no? Y luego vienen otros 20.000 o 40.000 o 50.000 más berberiscos de todas estas zonas que hemos dicho, ¿no? Entonces, si hay 33.000 genízaros muertos, de lo que no son genízaros, que serán arqueros, escopeteros, infantería, lo que sea, tienen que ser mínimo lo mismo que genízaros, ¿no? Porque genízaros solo una parte son los de élite, son los más instruidos, ¿no? Profesionales del sultán, ¿no? Pero luego están todos los demás, ¿no? Y si ponemos, por ejemplo, un genízaro por uno que no es genízaro, serían 66.000, ¿no? Y eso sería en combate, más los 15.000 muertos en por las epidemias y las enfermedades y de la flota, ¿m? Serían 70.000, 80.000. ¿M? Fijámonos que podía llegar a 80.000, como decimos, a pesar de las informaciones de la gente genovés de 65.000, ¿no? Por la referencia que tenemos aquí de 33.000, lo que son genízaros. Vale, muchas gracias. Por eso decimos que este está por encima en lo que es en bajas del siglo XVI. Este asedio, este asalto es el más grande de todos, por encima del nivel de Rodas. Estamos que en lo que llevan es fácilmente superable a Rodas, porque tiene todos los berberiscos en lo que llevan, y en lo que pierden también fácilmente a Rodas, porque hay que tener en Rodas, cuentan como 5 6 7 asaltos, pero la cuestión es que, por ejemplo, uno de estos asaltos en Rodas le dan una estimación de 20.000 muertos turcos. En un asalto, dure 24 horas o dure 48, porque a lo mejor dura por la noche, el día también, es continuo. Eso es un poco, puede variar, ¿no? Pero es extraño que de un solo asalto van a haber 20.000 muertos, ¿no? Y de todas maneras se estiman en 50.000 o así en Rodas, puede estar ahí, ¿no? Entonces podemos decir que sí, este es el más fuerte de todos. Vale, gracias. Perdón, quiero decir unas cosillas, y es que no sé si es Alonso de Salamanca el que dice 33.000 genízaros, pero hay una referencia que yo la he apuntado que es 33.000 genízaros, y luego sé que Alonso de Salamanca dice 33.000 turcos, refiriéndose a los genízaros, posiblemente por 33, ¿no? Entonces, eh, queríamos comentar un poco el primero de Viena, el primero sitio de Viena en el siglo XVI, con un montón de asaltos y tal, donde ahí participaron mucho los españoles, tanto como a ir a taponar por donde entraba de tropas de refuerzo, como por ciertos lienzos también estaban distribuidos, los cientos de españoles que habían ahí, ¿no? Y eh, resulta que hablan de 20.000 o 25.000 o 20.000 los muertos turcos en ese sitio, en ese asalto de Viena, que fueron rechazados y no la pudieron tomar, ¿no? Pero fue muy duro. Eso, ¿quién dice 20.000 sobre lo de Viena? No lo sabemos, pero luego, por comparar que ahí hubo muchos asaltos. Luego dicen en Rodas un asalto 20.000 de los 5 6 o 7 que me parece mucho para 20.000. Luego tenemos otra referencia en Malta, entre dos fuertes y muchos asaltos de muchos días, 20 y tantos mil, en lo que son los asaltos, ¿no? Más o menos lo que se conoce de cifras, ¿no? Eso es por decir,
por decir un poco de comparaciones con este de la goleta Túnez, ¿no? Y entonces queríamos hablar un poquito de Alonso de Salamanca, que va a relatar sus pormenores de su evasión, que Alonso de Salamanca, como hemos dicho, participó, es uno de los cautivos de la goleta, y su evasión desde los baños de Alejandría, donde se encontraba, sin que sepamos por qué se encontraba allí en Alejandría. No obstante, no sabemos los motivos de su llegada a esta ciudad de Alejandría desde Constantinopla, y eh, que dice que en octubre de 1576 llegaron 10 galeras al puerto de Alejandría para pasar allí el invierno. Habían traído como tributo del gobernador de Andría 300 esclavos apresados en Candía, España, Italia y Hungría, todos los cuales fueron encerrados en los baños, situados cerca del puente que los turcos utilizaban como embarcadero, y en la prisión hablaron de fuga, siguiendo el plan elaborado por un tal Pedro de Antequera, el cual consistía en apoderarse de una galera bastarda de 27 bancos, matar al centinela, apoderarse de las jarcias, velas y remos que guardaban los turcos en un almacén, armar la nave con todo ello y hacerse a la mar. Pero este plan no podía llevarse a cabo si no contaban con la colaboración de Salvador Layton, un esclavo de edad avanzada que desempeñaba varias funciones en los baños y que sobre todo gozaba de la confianza del guardián Baxi. Layton, sin embargo, parecía poco inclinado a colaborar, y no lo hubiera hecho de no haber mediado un fraile del Sinaí que de paso en Alejandría conoció los propósitos de los cautivos y convenció a Layton de que su deber de cristiano era ayudarles a escapar. La suerte vino además a favorecer a los prisioneros cuando unos 50 soldados de la Guardia de los Baños hubieron de marchar al Cairo, con lo que quedó muy mermada la vigilancia. Decididos a poner el plan por obra y distribuidos los distintos cometidos a realizar por cada grupo, se fijó como día de evasión el 3 de enero del 76. Así las cosas, un moro descubrió los planes de los cautivos y mandó a un niño a que avisara al guardián Baxi, pero al muchacho se le olvidó dar el recado y una vez más la suerte actuó en beneficio de los prisioneros. Tras de algunas otras vicisitudes, al final logran escapar y subir a la nave, tardando 3/4 de hora en aparejarla, antes de poder hacerse a la mar, y aunque dispararon contra ellos, no lograron acertarles. Sin embargo, Pedro de Antequera, el que había elaborado el plan de fuga, cayó muerto en el intento, y con él varios más. Después de tocar en varios puertos, llegaron a Tarento, donde vararon la galera y se dispersaron luego en distintas direcciones. El grupo primitivo lo integraban 270 cautivos, 100 de los cuales eran españoles y el resto italianos y de otros países cristianos. La evasión de nuestro autor bien merece el calificativo de caso extraño que él le da, y también el ser tenida como el más heroico hecho que cautivos cristianos hayan hecho o intentado de prisión de infieles tan esquivos. Vale, muchas gracias. Finalmente, queremos hacer un apunte del fuerte de la goleta, y es que cuando Caredrín Barbarroja se apoderó de Túnez en 1534, hizo levantar un reducto junto al angosto canal que daba salida al mar, al estaño tunecino, del lago del estaño tunecino al mar, ¿no? Un canal, ¿no? Tras la reposición de la dinastía Hafsida en Túnez en el 35 por Carlos V en la conquista, se decidió establecer una fuerza permanente sobre el canal, que se llamó la goleta, por su traducción del árabe. El primitivo fuerte de argamasa de Barbarroja fue ampliado y dotado de 4 bastiones, o baluartes, por Antonio Ferramolino, que lo dejó ultimado en el 36, siendo posteriormente reemplazados sus muros de tierra por otros de cantería, provenientes del desmantelamiento del acueducto de Cartago. El acueducto de Cartago será el romano, ¿no? De la época de las guerras púnicas, a lo mejor.
con las mismas piedras. Apenas accedió al trono Felipe II en el 56, en 1556, de Carlos V Felipe II, ordenó una nueva ampliación del recinto, construyéndose uno nuevo de forma pentagonal, con 6 bastiones, o que yo he dicho baluartes, en cuyo interior quedó inscrito el anterior. La obra, confiada a Giacomo Paleazzo, el Fratín, quedó concluida en otoño del 63, bajo el mandato de Alonso de la Cueva, que mandó esculpir una lápida conmemorativa, hoy en el Museo del Bardo en Túnez, en el Museo del Bardo en Túnez, y fue recompensado por el rey con el señorío de Bedmar. Bien, y en fin, pues eso, aquí se ven los bastiones que están sobresalen, ¿no? Un foso, una subida, una plataforma, ya los bastiones y las murallas, todos los cañones tal, el exterior, y luego dentro de esa la vieja más arriba. Muchas gracias. Y que pueden ser 2 o 3 kilómetros fácilmente de un extremo a otro, ¿eh? De ruedas y carros de artillería. Resulta llamativo el hecho de que la nave que transporta dichas municiones debe ir bien protegida para evitar asaltos. Lleva en sí misma más piezas que las que deja en la goleta, ¿no? La protección. Puesto que tiene 2 cañones bastardos, 2 medias culebrinas y 3 sacres, ¿no? Eso la nave, lo que lleva de protección, la nave que lleva las cosas a la goleta, ¿no? Entendemos bien. Se deben incluir dentro del material de guerra 500 arcabuces y morriones, que son cascos, 200 llaves de arcabuz, 2000 varas de arcabuz, 3000 picas, 300 mosquetes, 350 pelotas de artillería y 3150 balas de culebrina. Eso en 1562. Hay que añadir plomo para las balas, ruedas para los carros de artillería, planchas de nogal donde se guardan las municiones, y también materiales para la guerra como calderas para refinar salitre y acero, ¿no? Barriles para el agua, más de 500 barriles para el agua en esta remesa, 6 hornillos de cocer pan en la goleta, se llevan a la goleta. Y la aguada es uno de los conceptos tácticos básicos de la guerra en Berbería, como lo demuestran los múltiples golpes de mano que se dieron en torno a ella. Isla de Helve 1560, el fallido de Argel de 1541, etcétera, ¿no? Y sobre los alimentos, es imprescindible 300 quintales de bizcocho, ¿eh? Un quintal, 46 kilos. Es natural que tanto en las travesías marítimas como en las plazas africanas se quiera estar bien abastecido de bizcocho, por su larga conservación, lo que podría prolongar la resistencia frente a un posible asedio. En la documentación sobre los presidios africanos es muy habitual encontrar peticiones y entregas de grandes cantidades de bizcocho a las plazas. Le siguen en importancia el arroz, las habas, el vino griego en el norte de África, y la Sublime Puerta lo ve como un reto de tipo religioso, que estén por allí los cristianos, y entonces allí va a atacar, y allí esos frentes que han abierto los cristianos sirven para que ahí descargue el turco sus sucesivas olas a lo largo de los años, ¿no? Y entonces ahora en el 74 va a hacer una, ¿no? Y va a caer ahí. Y gracias a que está ahí, no cae en otro sitio. No cae en Malta, no cae en el sur de Italia, no cae por tierra en Viena, etcétera, ¿no? Entonces, en 1570 el corsario Uchalí toma Túnez, ¿no? No consigue después hacerse con la preciada fortaleza de la Goleta, y esta permanecerá cristiana hasta 1574, año en que el mismo corsario conseguirá ganar la Uchalí, ¿no? Las relaciones con la batalla de Lepanto se hacen evidentes en este espacio del 71, octubre del 71 de Lepanto a ahora en julio-agosto del 74. Los golpes de mano y los cambios de titularidad de la plaza se suceden sin que la gran batalla entre la Cruz y la Media Luna tenga una influencia directa sobre ella, hablando en general, ¿no?
Casi 40 años de dominio español sobre la plaza de la Goleta la convierten en un ejemplo paradigmático de las vicisitudes que sufrieron los presidios africanos. Cumple además otra de las características fundamentales: está inmersa en el espacio enemigo y con los musulmanes a tiro de piedra, ¿no? Ya hablaremos un poco de todo lo que se va a confluenciar contra la Goleta y Túnez, ¿no? El sostenimiento efectivo de la plaza de la Goleta depende de muchos frentes: de los impuestos que se cobran a la ciudad de Túnez, de los bastimentos que se envían desde la zona italiana y de los que la corona pueda proveer. Sabemos que la vida de los soldados destinados allí fue dura por la escasez de recursos y las tensiones bélicas, ¿no? Pero bueno, a lo mejor también tenían allí familias, sus mujeres, sus novias. Y hemos visto, por ejemplo, Alonso de Salamanca, 25 años se tiró allí en la Goleta y después fue prisionero a Constantinopla, ¿no? La documentación procedente de los diferentes alcaides del presidio nos permite ofrecer algunas luces sobre las formas de vida que allí hubo, ¿no? Alonso de la Cueva, castellano de la posición, realiza una larga petición al rey, y el rey le envía una serie de artículos que han quedado plasmados en una relación escrita el 13 de marzo del 61. Podemos distinguir tres grupos entre los materiales enviados: los materiales de guerra, los de mantenimiento y mejora de la plaza y los alimenticios, ¿no? Y demuestra que las parias que la ciudad de Túnez pagaba a los cristianos, principalmente en queso y lana, no eran ni mucho menos suficientes para sobrevivir, ¿no? Sobre los dineros del rey, la mayor parte de las peticiones se refieren primero al armamento y posteriormente a los alimentos, ¿no? Sobre lo del armamento, en la primera mitad de los 60, la entrega de unos 150 coseletes para los infantes, 300 lanzas y 600 puntas de hierro. 1562, en 1562, pólvora de arcabuz, 125 quintales, y un quintal son 46 kilos, 125 quintales, pues serán pues, 5 toneladas casi de pólvora de arcabuz, fíjate. Salitre, 140 quintales de salitre, mechas de arcabuz, 145 quintales de mechas de arcabuz, más mecha sin cocer, ¿no? Que aún no está preparada para ser usada, 50 quintales más, ¿no? Que tendría que cocerla allí también en la fortaleza, ¿no? Porque para que no se echara a perder o lo que sea. Estamos hablando de años, ¿no? Estamos hablando de lo que llega durante los 60, ¿no? 1560. Dado que se ha enviado pólvora, otra de las grandes remesas será la de artillería. La documentación explica un caso sintomático de la guerra en el norte de África. En las 9 galeras que fueron en 1562 se llevó lo siguiente: 2 medias culebrinas, 4 sacres, un herrero para el cuidado de las piezas, un cabo de bombarderos y 2 carpinteros. Buenas tardes. Vamos a hablar de el tema de Túnez 1574, la reconquista otomana de Túnez, ¿no? Porque vemos que es el sitio, es el asalto más grande que hay en el siglo XVI, y también posiblemente es el hecho con más bajas que hay turco-bereberiscas, ¿no? Que puede oscilar desde 50.000, 60.000 hasta 70.000 o 80.000, ¿no? Y entonces vamos a utilizar distintas fuentes, ¿no? Despertaferro y otras más, Fernández Duro, Martínez Laínez, y un poquito de todo. Entonces tenemos la plaza de la Goleta. Túnez es un enclave de gran importancia para el control del Mediterráneo. Se trata del cierre natural del puerto de Túnez, por lo que su historia está indefectiblemente unida a la de ese otro lugar. Recordemos que en 1535 se produce la primera y victoriosa intervención del emperador Carlos V en Berbería, ¿no? Recordemos que en esta expedición pues iban ahí 4.000 mujeres, ¿no? Cuando había una prohibición expresa del emperador, y iban 4.000 mujeres, que serían pues familiares, rameras, busconas, aventureras, luchadoras, de todo, ¿no? Entonces, ese año, y con la participación personal del soberano, las armas españolas conquistan Túnez y por supuesto la Goleta, ¿no? La Goleta permaneció en manos españolas largo tiempo. A finales de los años 60, Túnez, pero no su fortaleza exterior,
cayó en posesión de los turcos, coincidiendo, no de manera fortuita, con la revuelta morisca de las Alpujarras, del 68 al 70, ¿no? Entonces, aquí cayó en manos turcas lo que es Túnez, ¿no? Pero no la fortaleza que hay fuera de Túnez, ¿no? Y tampoco la de la Goleta, ¿no? Está la de la Goleta, luego una fortaleza un poco más fuera de Túnez y luego ya Túnez amurallada la ciudad, ¿no? Cayó en manos de la ciudad, ¿no? La Sublime Puerta quiso imprimir su sello presencial en aquellas zonas que que habían estado constantemente en pugna entre cristianos y musulmanes, estas zonas y el vinagre, que tiene buenas vitaminas. El nivel de peligrosidad y tensión para el infante queda de manifiesto por la cantidad de recursos bélicos enviados de forma habitual y las necesidades alimenticias que debe cubrir, ¿no? Bueno, en el 73 una toma temporal de Túnez por los españoles de lo que es la ciudad, ¿no? O a lo mejor será del otro fuerte, ¿no? Porque vamos a hablar un poco de cómo era en el 74 la zona esta de la Goleta. Pues la Goleta da al mar Mediterráneo, ¿no? Y hay un canal que del mar Mediterráneo cruza por en medio de todo lo que es la fortaleza, cruza el canal, que tiene la Goleta su puente sobre el canal, dentro de la fortaleza, y ese canal da al otro, cuando ya termina de cruzar la fortaleza de la Goleta, a un lago ahí bastante grande que hay. La goleta pues puede ser cientos de metros o algún kilómetro de lo que es de largo. Y eso como mínimo, ¿no? Y también el lago pues también es así larguito, algún kilómetro, dos o tres, o muchos cientos de metros, ¿no? Y en el lago hay un islote, ahí que está fortificado, que tiene algunos cañones y tal. Y al otro lado del lago, enfrentado a la goleta, hay un nuevo fuerte que se llama Novo Arx, ¿no? Y también es bastante grandecito, de cientos de metros, ¿no? Y de ahí pues ya salen unas murallas exteriores del Novo Arx que comunican con la ciudad de Túnez ya, ciudad propiamente dicha que también está amurallada, ¿no? Y también salen otras murallas que van por el lago y luego se meten hacia tierra un poco, ¿no? Y entonces son dos fuertes muy importantes, ¿no? La goleta, por ejemplo, tiene 7 baluartes, ¿no? Primero tiene también foso, tiene plataforma, tiene castillo exterior, digamos, donde están estos 7 baluartes. Y ten en cuenta que cada